Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural enfocado en tu bienestar desde un enfoque natural y holístico. Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural, episodio 82. Muchos de nosotros en ocasiones, cuando llega la noche en nuestro hogar, verificamos que las luces estén apagadas, que las puertas estén cerradas. Muchos quizás verifican que las plumas estén cerradas. O a lo mejor en tu sala tienes un cojín y el cojín lo acomodas por tamaño o lo acomodas, si se cayó tiene que estar todo de unos colores en específico. Pero el problema radica cuando eso lo hacemos repetidas veces como una especie de ritual o comportamiento. Puede llegar a ser una obsesión o en ocasiones una compulsión. Estos rituales que la persona comienza a experimentar, ya sean pensamientos o alguna acción. Y hoy les voy a estar hablando en este episodio número 82 sobre lo que son los trastornos obsesivo-compulsivo. Y yo sé que muchos utilizamos el término OCD, obsesivo-compulsivo, las siglas en inglés, pero utilizar el término por el simple hecho de que a lo mejor te lavas las manos constantemente o siempre tienes que estar pasando un pañito en tu casa o limpiando tu hogar repetidas veces. No obstante, no necesariamente esto puede estar cayendo dentro de lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas de lo que es el TOC o el trastorno obsesivo-compulsivo, que entonces esas sí serían las siglas en español. Las personas que sufren de este trastorno tienen pensamientos o imágenes que suelen ser repetitivas sobre muchas cosas diferentes, como por ejemplo, miedo a gérmenes, a contaminarse con bacterias, suciedad o intrusos bacterianos, violencia, herir a seres queridos, actos sexuales, conflictos con creencias religiosas también, o higiene personal excesiva. O sea que estamos hablando aquí que lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos también son pensamientos o imágenes repetitivas que la persona guarda en su mente, que los llevan a tener temor ante enfermarse con una bacteria porque quizás estás en algún lugar y rápido viene este pensamiento a tu mente de todas las personas que han tocado ese objeto y todas las bacterias que debe tener ese lugar. Por ende, te va a causar un malestar y te va a ocasionar ansiedad. Y estamos hablando también de estos pensamientos de creer que podemos herir a un ser querido. O conflictos con creencias religiosas. Y ¿saben qué? Una persona que sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo, esto puede llegar a ser paralizante y traer efectos nocivos en su interacción social personal y puede ocasionar también que la persona también adquiera lo que es una agorafobia y se quede dentro de su hogar por miedo a salir a la calle y estar expuesto a estos gérmenes nocivos. Y hay ocasiones donde yo estoy en un cajero automático, para retirar dinero, y el pensamiento que viene a mi mente, y yo no sufro de trastorno obsesivo-compulsivo, pero el simple hecho de yo mirar el teclado de los cajeros automáticos, y no sé si el que me está escuchando también lo ha pensado, ese teclado específicamente está negro, está sucio. Así que para uno que no sufre del trastorno obsesivo-compulsivo, el simple hecho de tocar esas teclas te causa un poco de incomodidad porque sabemos todas las manos que tocan ese teclado. Imagínese usted estas personas que sufren del trastorno obsesivo-compulsivo.
Así que estas personas no tocan, no hacen retiros en una ATH, y si lo hacen, lo más probable es quizás te ponen guantes o rápidamente andan con un desinfectante o un sanitizer para desinfectar y no estar en contacto con todas estas bacterias y partículas que para su mente les va a ocasionar una enfermedad o algo grave. Y también las personas que sufren de trastorno obsesivo compulsivo pueden realizar los mismos rituales una y otra vez, como por ejemplo, lavarse las manos constantemente, abrir y cerrar las puertas. Cerraste la puerta, pero entonces vuelves y la abres y la vuelves y la cierras porque tienes que asegurarte que está cerrada. Y quizás la cerraste, pero tienes que volver a abrirla y tienes que volverla a cerrar porque te tienes que asegurar que está cerrada. Y repetirlo, esta acción es un poco incómoda. Imagínese usted tener a alguien en su hogar con estos comportamientos y rituales repetitivos, o que usted lo esté haciendo, y es un poco desesperante. Contar. Hay personas que tienen que contar las cosas, tienen que contar los utensilios de la cocina, tienen que contar los lápices, y estos lápices tienen que estar acomodados quizás de mayor a menor, los que tienen punta, los que tienen una borra que quizás es más grande que una que está gastada. Así que también estos rituales, como lo que son guardar artículos innecesarios. Hay personas que guardan, que tienen un ritual de guardar hilos de coser, quizás guardar cosas que no necesitan, o repetir los mismos pasos una y otra vez. Alguna acción que conlleva pasos. También estas personas que sufren de lo que son trastornos obsesivo-compulsivos tienen pensamientos y comportamientos que son indeseados, que no pueden controlar. Y ahí están estos pensamientos quizás sexuales, o pensamientos y comportamientos que usted no desea que sigan ocurriendo. Hay personas que no obtienen placer de tales comportamientos o rituales, pero sienten un leve alivio de ansiedad que estos pensamientos le pueden causar. Y además a eso pasan por lo menos 1 hora al día con estos pensamientos o rituales, los cuales todo esto que acabo de mencionar le ocasiona esta angustia e interfieren con su vida cotidiana. Ahí es que entonces radica la diferencia entre que quizás a lo mejor usted lo que hace es que le pase un pañito a la mesa de la sala cada vez que lo ve lleno de polvo, versus alguien que tiene que pasar ese paño cada 5 minutos porque siente una angustia inmensa al pensar en todas las partículas que contiene y que tiene un daño nocivo ante su salud o la vida de los demás. Y estos trastornos obsesivos compulsivos para muchos comienzan durante lo que es la niñez o la adolescencia, y la mayoría de los diagnósticos ya se realizan alrededor de lo que son los 19 años de edad. Y estos síntomas de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos pueden aparecer y desaparecer, y pueden mejorar o empeorar en diferentes momentos. Pero lo que son estos trastornos obsesivos compulsivos y esos comportamientos y estos pensamientos indeseados en las personas que lo padecen, estos pensamientos o impulsos, imágenes mentales, son estos aspectos que son significativos dentro de lo que es estas compulsiones, son las conductas. ¿Y por qué las personas realizan estas conductas y tienen estos pensamientos? Y todo gira en torno a prevenir o reducir o evitar una situación o un acontecimiento que se teme. Y estas conductas o pensamientos, a la larga, cuando tú te das cuenta, no tienen relación con algo real y son claramente exagerados. Así que lo que es el trastorno obsesivo compulsivo va de la mano de la ansiedad, porque este temor, esta irrealidad o esta exageración ante este evento, ante este pensamiento, ante esta conducta que genera en mí una angustia tal que yo tengo que evitar por todos los medios eso tan temido por mí, que volvemos, es real. Así que para uno decir que cumple
con lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, estas obsesiones o compulsiones deben consumir mucho tiempo para ti, más de 1 hora por día, o te causan una intensa angustia o interfieren en una forma significativa con las actividades diarias que tú realizas constantemente. Estos síntomas, además, no se deben a consumo de medicamentos o drogas ni a ninguna otra afección. O sea que para que tú caigas de lo que son los criterios para cumplir con lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, no debe estar relacionado a un uso de sustancias o alguna otra afección o condición de salud que usted padezca. Y la persona que padece de lo que es este trastorno no puede relacionarse con otros síntomas de trastornos adicionales, como por ejemplo un trastorno alimenticio o algunas otras obsesiones o compulsiones relacionadas a lo que son alimentaciones. Así que cuando el especialista va a tomar los criterios para poder diagnosticarlo con lo que son trastornos obsesivos compulsivos, tiene que llevar a cabo un análisis exhaustivo de qué es lo que está ocurriendo en su vida y cómo a usted le está afectando estos rituales. Y estos diagnósticos también deben de indicar y comprender que estos pensamientos obsesivos compulsivos pueden ser ciertos o no, y la persona tiene que estar convencida de que son verdaderos. Por ejemplo, alguien que sepa que no es necesario revisar la estufa de la cocina 30 veces, pero esta persona sienta que debe hacerlo de todas formas. O sea, usted sabe que no tiene que verificar la estufa 30 veces. Usted lo sabe. Pero usted siente que debe hacerlo de todas formas. Así que cuando hablamos de eso, ya sabemos que es algo irreal, que es algo, un pensamiento obsesivo y que la persona tiene que trabajar con ello. Y también esta persona debe de lo que es diferenciar de aquellos que tienen quizás un tic nervioso respecto a quizás alguna presencia de algún otro trastorno. Y quizás es complicado porque usted dice, pero es que yo he visto cómo mi esposa se lava las manos constantemente, pero hay que ver cómo esto le afecta en su calidad de vida y cómo esto interfiere y ya la persona siente una angustia y una ansiedad increíble con el hecho de lavarse las manos constantemente. Yo le voy a enumerar compulsiones más comunes que son las que yo he visto en mi oficina en personas que sufren de trastornos obsesivos compulsivos. Y entre ellos están, vuelvo y repito, lavarse las manos repetidamente, volver a revisar la puerta de su casa si está cerrada o está abierta, poner todo lo que son los objetos de la cocina o el baño en orden constantemente, cada hora tienen que verificar que las toallas estén en orden, que las cucharas estén en su lugar, que los platos estén por orden, que los vasos estén por orden de mayor a menor. Volver a poner, por ejemplo, un florero o una figura que tiene en un centro de mesa y observarlo de diferentes ángulos. Y entonces lo movemos y lo ponemos en el mismo sitio, pero no estoy conforme con eso porque ahí es que no va. Y siguen entonces trabajando, viendo exageradamente y estrictamente cómo poner ese centro de mesa. Así que esta tarea de las que le acabo de mencionar puede llevar desde minutos hasta horas cada día. Y es esto, por lo tanto, lo que afecta en la vida social de esta persona, en sus relaciones de pareja y en su trabajo. Porque podrán parecer que es insignificante, pero ya cuando la persona lo está realizando por minutos y hasta horas cada día, ahí es que tiene un efecto nocivo dentro de lo que es su vida diaria. Y ¿sabes qué? No hay problema con esto porque hay tratamientos para lo que es los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Y cómo lo trabajamos? Generalmente lo trabajamos con terapias cognitivo-conductual, porque es un método que se utiliza en psicoterapia con el objetivo de ayudar a este paciente a cambiar esa forma de pensar, de sentir y comportarse utilizando diferentes técnicas de tratamiento que se los he mencionado anteriormente para trabajar con lo que son otros trastornos de ansiedad, como es la exposición. Y dentro de los que son los trastornos obsesivos compulsivos, la exposición
llega a ser a veces muchas sesiones dentro de lo que son para llegar a lo que es una exposición, porque estamos hablando de exponer al paciente a esta situación y a estos objetos que activan en él ese miedo y esta ansiedad. Pero con el tiempo esta ansiedad generada, ¿verdad?, por estas señales obsesivas van disminuyendo y llegan a disminuir sensiblemente esa ansiedad porque se van habituando a su entorno y le van perdiendo el miedo y se van dando cuenta y uno va trabajando con esos pensamientos de que en realidad esto que tú estás pensando es irreal y llegamos a esa compulsión. Y también lo que es la prevención de la respuesta, que se refiere a estos comportamientos o rituales que utilizan estas personas para reducir la ansiedad. Y esta parte del tratamiento ayuda a los pacientes a aprender a resistir la compulsión para llevar a cabo estos rituales. Porque la mayoría de las veces estos comportamientos que la persona lleva a cabo es para minimizar la ansiedad que le produce el pensamiento. Este pensamiento me lleva a mí a comportarme de esta manera porque en mi mente hay algo que me ocasiona este pensamiento y tengo que realizar este impulso, esta compulsión. Así que la acción, este comportamiento y este ritual es el que se utiliza para reducir la ansiedad. Así que dentro de estas técnicas que se centran en lo que es la terapia cognitivo-conductual, las personas que trabajamos estas áreas, tenemos que identificar creencias, las consecuencias que llevan a cabo este comportamiento compulsivo dentro de las personas. Y tenemos que identificar esas distorsiones cognitivas, estas obsesiones, desarrollar una respuesta menos amenazante, utilizar alternativas con la persona y en los casos más severos, entonces habría que realizar un referido a un especialista, un psiquiatra, donde entonces él verifica si hay que administrar algún psicofármaco, como por ejemplo algún inhibidor de serotonina, algún ansiolítico, antipsicóticos, pero estos son en los casos en que para poder realizar una psicoterapia efectiva o que la persona ya esto está a tal punto que es paralizante y es incapacitante para la persona, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Así que dentro de todo esto hay salida, hay ayudas, hay terapias para las personas que puedan estar sufriendo de este trastorno. Y hay preguntas que me han realizado, como por ejemplo, si puede una persona curarse sola. ¿Y sabes qué? Ya que por lo general quien padece de estos trastornos obsesivo-compulsivos muchas veces desconocen que tienen una enfermedad o suelen sentir vergüenza de la situación y de lo que están experimentando. Por tanto, el tratamiento debe comenzar en esa aceptación de que esto que estoy pasando no es real, no es habitual que ocurra y me está ocasionando daño. Así que es bien importante que la persona primero sepa identificar qué es lo que le está pasando, aceptarlo y buscar la ayuda, porque la mayoría de las veces lo seguimos tratando como que es algo normal, es que es maniático, es que mi mamá es maniática porque siempre está limpiando, pero ¿qué es lo que está llevando a esa compulsión y esa obsesión? Y podemos estar en un episodio de este podcast horas y horas hablando de todos los casos relacionados a obsesivos compulsivos que usted se quedará como que wow, y cómo esta persona ha podido sobrevivir con esto. Y a mí me han llegado a consulta, a terapia, niños de 9, 10 añitos apenas con trastorno obsesivo compulsivo ante pensamientos irracionales que le llegan constantemente, pensamientos también de peligro a hacerle daño a quizás a sus familiares, también de tener rituales excesivos ante su higiene personal. También he visto casos de pacientes con obsesiones relacionadas a pensamientos
de no ser homosexual o que me guste alguien del mismo sexo o llegar a hacerle daño sexualmente a alguien, y eso me causa ansiedad. Así que hay un sinnúmero de casos de personas que en su día a día esto le está afectando en su calidad de vida. Así que si usted conoce a alguien o usted entiende que está atravesando quizás por síntomas similares a lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, es importante que usted busque un diagnóstico adecuado, alguien que dé con ese diagnóstico y que puedas entonces comenzar un proceso de psicoterapia efectiva para trabajar con esas compulsiones y no llegar a que esto sea paralizante para ti. Así que yo te recomiendo que hagas este análisis exhaustivo de lo que estás presentando, ya sean comportamientos compulsivos o rituales que estés llevando a cabo repetidamente y de forma constante, para que puedas frenar con esto, y si es un problema que estás presentando para frenar la ansiedad y se ha convertido en una obsesión, también. Así que yo te invito a que sigas conectado al podcast, que te suscribas y así te puedas seguir enterando de todos estos trastornos, te sigas educando, porque no sabemos quién lo pueda necesitar. A lo mejor hay alguien a tu lado y tú observas esas señales y le dices, ¿sabes que había escuchado esto? Mira, a ver, si auscultas un poco y buscas la ayuda adecuada para poder trabajar con lo que estás presentando. También es importante que sepas que estos audios simplemente son para efectos de orientación y de forma educativa para todos ustedes, pero no sustituye lo que es un diagnóstico o un tratamiento de salud mental. Me puedes seguir por las redes sociales, tanto Facebook o Twitter, bajo Psiconatural PR, y te puedes comunicar a mi oficina al 787-380-5721 si quieres concertar una cita para diagnóstico y tratamiento. Te habló Yashira Brito, psicóloga, para tu podcast de Psiconatural, episodio 82. Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural.